Dios los bendiga a todos. Yahweh les bendiga. Primera reunión, se hizo rogar. El pastor Rubén seguramente debe estar pensando en este momento cuánto tiempo estuvimos esperando para comenzar con el ciclo de la Torá, las enseñanzas en vivo. Es una gran bendición. Ustedes saben, a modo de anécdota, antes de comenzar, ustedes saben que cuando comienza Ministerio Cerca del Cielo, nosotros hacíamos de vez en cuando, muy de vez en cuando, una prédica grabada. De hecho, en YouTube hay prédicas hace 4 años, pero subíamos una prédica con el profeta Marcos cada 6 meses aproximadamente. Y el pastor Rubén en aquel tiempo nos empezó a decir: pastor, suba a las redes sociales, pastor, suba a las redes sociales, va a ser una bendición. Y nosotros, bueno, pero no subíamos nada. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que llegó la pandemia. En la pandemia todo cambió. Y con el pastor Rubén nos gozábamos hace un tiempo porque decíamos, esta pandemia nos obligó a llegar a los hogares de una manera distinta. Y entendemos que el uso de estos medios, las redes sociales, puede ser de gran bendición o gran maldición para una familia o para una persona. Si es bien utilizado, los medios de comunicación y las redes sociales son de tremenda bendición. Si son mal utilizados, bueno, no lo son. Pasando este comentario, vamos a comenzar a hablar sobre qué es primero el ciclo de la Torá. Nosotros decimos 365 días con Dios, el ciclo de la Torá, precisamente porque es un ciclo el cual abarca todo el año. ¿Qué es la Torá? Primero, vamos desde lo más básico. La Torá, querido hermano, es el libro de Pentateuco que se encuentra en nuestra Biblia, es la ley de Dios. Desde Génesis hasta Deuteronomio, esa es la Torá, la ley de Dios. De hecho, en nuestra Biblia cristiana tenemos la Torá. Está incorporada dentro de la Biblia de la cristiandad. Ahora, la Torá es un manual de instrucciones de cómo vivir. De hecho, la palabra Torá no es ley. La palabra Torá significa, traducida al castellano, instrucción. La Torá, la ley de Dios, es un manual de instrucciones que te ayuda y te bendice para 2 mandamientos. Los 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la Torá y los profetas. Obviamente que son varios libros, varios versículos, varias enseñanzas que nos enseñan a eso, a vivir. La Torá es una instrucción de cómo vivir. Mire, desde el pastor Facundo hasta cada uno de ustedes, hemos pasado malos momentos y buenos momentos en la vida. Y te voy a trasladar hacia un pensamiento. Quizás muchos de los malos momentos que viviste en la vida sean consecuencia de haber desobedecido la ley de Dios, la Torá, de haberla quebrantado. Es muy probable que sea así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, de hecho Deuteronomio 28 los dice, acontecerá que si pones por obra mis estatutos, mis enseñanzas, mis mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Seremos cabeza y no seremos cola, nuestra arteza y nuestra canasta de amasar estarán llenas, esto es nuestra alacena, no tendremos hambre nunca. Por un camino vendrán tus enemigos, por 7 caminos saldrán dispersos, no habrá estéril en tu pueblo. Cuando pusieres por obra mis mandamientos y mis estatutos. Eso dice Deuteronomio 28. Dice también que sobre lo que pondremos las manos eso prosperará. Y eso se convierte a lo largo de los años en latiguillos que tienen los cristianos. La palabra dice que donde pongo mis manos todo prospera. ¡Pum! Señor, prospera esto. Pero nos olvidamos de leer algo importante. Es como que muchos agarramos, vio que por lo general en la heladera, en el refrigerador, en el freezer, uno suele pegar papelitos de recordatorio. Muchas veces se pega un papelito que dice seremos cabeza y no seremos cola. Nos levantamos, Señor, tu palabra dice que seremos cabeza y no seremos cola. Nuestra canasta estará llena.
Nuestros enemigos vendrán por un camino y saldrán por 7 dispersos. Eso es lo bonito y lo pegamos en el refrigerador, pero obviamos los primeros versículos. Los primeros versículos que dicen, acontecerá que si pusieres por obra mis mandamientos, mis estatutos, mis enseñanzas, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, o sea, vendrán sobre ti, no las tenés que buscar, y te seguirán. Esto quiere decir que el cumplimiento de la Torá, cumplir la ley de Dios, hace que las bendiciones te sigan. Vos vas caminando en lo que la palabra, la ley de Dios enseña, y las bendiciones empiezan a venir sobre tu vida. En el matrimonio, en las finanzas, en la familia, en el trabajo, en lo ministerial. Bendición, bendición, bendición. También dice, a partir del versículo 15, Deuteronomio 28, dice así, mire, acontecerá que si no pusieres por obra mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y dice, serás cola y no serás cabeza. Tu canasta estará vacía, no habrá comida en tu casa. Tus enemigos vendrán por un camino, pero tú por 7 caminos saldrás disperso. Dice también la Escritura, habrá esterilidad. Y dice también esos capítulos, esos versículos dicen, te perseguiré y te exterminaré. Yahweh te persigue, te aniquila. ¿Cuándo? Cuando no ponemos por obra sus estatutos y sus mandamientos. Esto es bíblico. Y las bendiciones y maldiciones, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia, querido hermano y querida hermana, son materiales, físicas, visibles para esta vida. Ninguna de las bendiciones de la obediencia o las maldiciones de la desobediencia son para cuando nosotros vivamos en el reinado milenial o como morimos y nos vamos a un lugar de reposo y luego las bodas del Cordero. No hay, en Deuteronomio 28 no habla de bendiciones espirituales hacia el más allá, ni de bendiciones cuando venga el reinado milenial, cuando nos casemos con Yeshua en las bodas del Cordero. No, hermano. En las bendiciones de la obediencia dice, en esta tierra, en esta vida, antes de que te mueras. Antes de que partas de esta tierra, se cumple bendición o maldición en tu vida. Solo por seguir o no seguir la ley de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender sobre esto? ¿Qué es lo que acontecía en los tiempos de Yeshua? Sabemos que en los tiempos de Yeshua el sacerdocio estaba corrupto. Había un sacerdocio muy corrupto. De hecho, había 2 sumos sacerdotes, una locura. No, nunca hubo en Israel 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás, uno suegro, el otro yerno, pero los 2 ejercían la misma actividad, una locura. Y en los tiempos de Yeshua, Yeshua vino con un mensaje. Yo no vine a abolir la ley o los profetas. Es decir, yo no vine a quebrantar ni una jota ni una tilde de la ley. No vine de la Torá, de la instrucción. Yo no vine a eso. Pero sin embargo, siglos después, la cristiandad comienza a decir la ley de Dios está abolida. La ley de Dios la pagó Cristo en la cruz. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que cumplir más la ley de Dios. Eso quiere decir que Cristo murió en una cruz por mis pecados y me trajo salvación del alma. Sí, claro que es así. Pero yo lo invito a quebrantar la ley de Dios todos los días y vea cómo le va. Porque el testimonio en la vida de una persona simplemente puede ser visto por medio de los ojos. Tu realidad de vida actual tiene mucho que ver con la ley de Dios. Vamos a ir más lejos. La realidad de esta nación tiene mucho que ver con el cumplimiento o el quebranto de la ley de Dios. Vamos más lejos. La realidad del mundo actual tiene mucho que ver con el cumplimiento o el quebrantar la ley de Dios. Las naciones de la tierra hoy en día se están alejando y la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. La palabra de Dios dice que al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe. La palabra de Dios dice
que Yeshua, al final de los tiempos, van a venir muchos siervos de Dios. Muchos siervos de Dios. Y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Yeshua les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ahora, en el castellano suena bonito, pero esta palabra fue escrita en griego, y en el griego original dice así, apartaos de mí, anomian. Es la palabra que se utilizó, la palabra anomian. Y la palabra anomian, traducida al castellano a, es un prefijo, significa sin, nomos, ley. Esto quiere decir que al final de los tiempos van a venir pastores, lo vamos a hacer así, pastores, evangelistas, profetas, ministros, ¿por qué no curas religiosos? Van a venir muchos. Y le van a decir, Señor, en tu nombre, mira todo lo que he hecho. Y el Señor les va a decir, apártense de mí ustedes que no cumplen la ley de Dios. Anomian, anomos, sin ley. Apártense de mí ustedes que no tienen la ley de Dios. ¿Es necesario o no es necesario cumplir la ley de Dios? Claro que es necesario. Ahora, en los tiempos de Yeshua y anteriores a Yeshua, hasta que Yeshua murió en la cruz, había sacrificios. Sacrificios de corderos, sacrificio de tórtolas, sacrificio de la vaca roja, sacrificio de animales. Cada uno de esos animalitos, cada uno de esos sacrificios los cumplió Yeshua en la cruz. Yeshua es el Cordero de la Pascua, Yeshua es la vaca roja, Yeshua es las tórtolas, Yeshua es cada uno de los sacrificios. Hay tremendas enseñanzas sobre cada uno de los sacrificios que se hicieron. O sea, la ley sacrificial culminó en Yeshua. Es por eso que nosotros no podemos decir, vamos a cumplir la ley de Dios, traiga un corderito y lo vamos a matar. Traiga 2 tórtolas y las vamos a matar. No, 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 no. Yeshua lo cumplió, pero Él no vino a abolir, vino a cumplir. Yeshua cumplió los sacrificios. Y usted sabe que Yeshua, siendo hombre, el Dios hombre, porque Él es deidad, y Yeshua es deidad. No es divinidad, es Dios. La deidad que se hizo hombre, hombre como usted, hombre como yo, esa deidad cumplió la ley de Dios y no la quebrantó. Yeshua nunca, nunca a lo largo de toda su vida quebrantó un mandamiento de Dios. Eso nos quiere decir que si un hombre no lo hizo, nos da como ejemplo, por eso la Escritura dice, andemos como Él anduvo, de que sí se puede. Que vos, varón o mujer que estás del otro lado, que yo, sí podemos. Solamente nos tenemos que esforzar. ¿Hasta qué? Diría el libro de Corintios, hasta llegar a la medida del varón perfecto, Cristo Jesús. Todos los días debemos esforzarnos para andar como Él anduvo. Y no, voy a andar como Jesús anduvo, haciendo milagros, sanidades. No, no, no. Él no quebrantó ni una jota ni una tilde de la ley. Es por eso que debemos conocer la ley de Dios, y es por eso que la ley de Dios se sigue todo el año, este ciclo de la Torá. ¿Por qué? Porque mientras más avanzamos, más aprendemos, más ponemos en práctica, más elevados somos en todas las áreas de nuestra vida. Más elevados somos como personas, como matrimonio, como familia, como empresarios, como lo que sea. Es por eso que al comenzar este ciclo de la Torá, el año que viene no vas a ser igual que este año. Y el otro año tampoco vas a ser igual que el año anterior. Y cada año va a ser el mejor año de tu vida. Es por eso que en este ciclo de la Torá, vamos a esforzarnos para que se convierta en una escuela de vida. Cómo vivir vos, cómo vivir yo, qué hacer. Porque hay muchos mandamientos. Ustedes
¿Por qué el cristiano generalmente no lee el libro o sea, lo que es la Torá, el Pentateuco, el libro de Números, el libro de Levíticos? ¿Por qué a veces suenan cosas engorrosas? Sacrificios, genealogías, hijo de tal, padre, madre, y genealogías larguísimas. Claro, es porque no hemos dispuesto quizás nuestro corazón a que la Ruaj, el Espíritu de Dios, la Ruaj HaKodesh, cambie nuestra vida y nos revele. Con este ciclo de la Torá, esta es una introducción, con este ciclo de la Torá va a acontecer algo en tu vida. La Torá, yo digo la Biblia completa, pero apliquémoslo entre la Torá. La Torá es un libro que tiene un sello invisible espiritual. Es un sello que solo le es permitido abrir a los hijos de Dios. Es por eso que la Torá puede ser tomada por cualquier persona en este mundo. Esta Biblia puede ser leída, y la ley de Dios, por cualquier persona de cualquier religión, incluso atea en el mundo. Lo puede leer un musulmán, un budista, un ateo, no sé, cualquier religión. Pero cuando el Espíritu de Dios está allí, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a caminar como Él caminó, como el que entregó su vida por nosotros, caminó. ¿Qué hizo, Señor? ¿Qué hiciste? ¿No quebrantaste la ley? ¿Aprendiste la ley? Aquí estamos, vamos a aprenderla. Allí viene el Espíritu de Dios y saca ese sello invisible, y el Hijo de Dios comienza a ver con los ojos espirituales tremendas revelaciones de las Escrituras. Y tu vida es transformada por completo. 1000 personas pueden haber leído el mismo versículo que vos lees, ninguna va a ser transformada, y vos sí. Los hijos de Dios cuentan con algo, cuentan con el espíritu de la ley. En los tiempos de Jesús, desde niño, todo hebreo era instruido en esto del aprendizaje de la ley de Dios. ¿De qué manera? Era un ciclo. Comenzaban con Génesis 1:1, acontecía un lapso de tiempo, terminaba el ciclo y adivínense qué venía después. Después venía nuevamente Génesis 1:1. Y al año siguiente terminaba el ciclo de la Torá, nuevamente Génesis 1:1. Y uno puede decir, 10 años, 15 años, 20 años leyendo repetitivamente lo mismo. Te puedo asegurar que el primer año, el primer ciclo de la Torá, Génesis 1:1, representa para vos una enseñanza. El segundo año, algo más profundo. El tercer año, algo más profundo. El cuarto año, algo más profundo. Cada año, la profundidad de revelación de las Escrituras y transformación para tu vida es mayor. Cuando lo ponemos por obra, obviamente. Es por eso que en este ciclo de la Torá, en los tiempos de Yeshua, hay comentaristas que dicen que el ciclo de la Torá era más largo. El ciclo de la Torá, ¿qué es? Es dividir los 5 libros, el Pentateuco, dividirlo en porciones de las Escrituras. Se divide hoy en día, en este tiempo, se divide en 54 porciones. Esto es, desde Génesis hasta Deuteronomio, 54 porciones en un año. Esto quiere decir que se va dando semana a semana una porción de la Torá. Hay años que hay 52 semanas y son porciones dobles, se unen 2 porciones. Pero la idea es que en un año, en el lapso de un año, demos un ciclo de la Torá. En los tiempos de Yeshua hay comentaristas que dicen que en realidad el ciclo de la Torá que se seguía en los tiempos de Yeshua duraba 3 años y medio y no duraba un año. Hay comentaristas que comentan que en realidad hasta el ministerio de Yeshua pudo ser un ciclo de la Torá. Hay muchas cosas que pueden haber sido o no pueden haber sido así. Cuando Yeshua venga nos va a revelar todas las cosas. Lo que sí te puedo decir es que Yeshua seguía el ciclo de la Torá. Y si él seguía el ciclo de la Torá, y si los apóstoles, los discípulos seguían el ciclo de la Torá, si los primeros seguidores seguían el ciclo de la Torá y eran bendecidos, ¿usted qué cree que estudiaba un discípulo en los tiempos de Jesús? No habían sido escritos los evangelios, sin embargo tenían salvación de su alma. No habían sido escritas las cartas,
apostólicas. Sin embargo, ellos tenían salvación de su alma. No había sido escrito el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Sin embargo, ellos tenían salvación de su alma. ¿Por qué? Ellos estaban escribiendo la historia, eran partícipes del Nuevo Testamento, pero su alma era salva. ¿Por qué? Porque pusieron por obra lo más importante, que es la ley de Dios, y creyeron en Yeshua como su único Salvador. ¿Por qué? Porque muchos pueden seguir la Torá y no creer que Yeshua es Elohim o Dios y que Jesús nos salvó. Por más Torá que conozcas, si no reconoces a Jesús, no vas a tener salvación de tu alma. Pero, aquí hacemos un paréntesis sobre la Torá. Cuando vos conoces a Jesús y reconoces a Yeshua como tu Salvador, como tu Mesías, tenés salvación de tu alma. ¿Tenemos que poner por obra la palabra de Dios? Claro que sí, porque la salvación se pierde. Ese es el problema. Cuando vos crees en Yeshua y Yeshua es tu Salvador y vos decís, Señor, vos me salvaste, Yeshua te incorpora dentro del pueblo de Dios. Cuando vos estás fuera del pueblo de Dios, esto es del pueblo hebreo, la palabra hebreo significa cruzado, cruzar hacia el otro lado. Eso significa hebreo. Cuando uno cruza hacia el otro lado, ¿qué acontece? Acontece que Yeshua te dice, bueno, esta casa tiene unas reglas que son estas, la ley de Dios. El tratar de seguir estas reglas es bueno para ti. Pero si vos quebrantás estas reglas deliberadamente, yo te voy a quitar de mi casa. ¿Cómo así la salvación se pierde? Claro que se pierde la salvación. La palabra de Dios dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, miren qué curioso. La palabra pecado la define la Escritura como todo aquel que peca quebranta la ley, porque el pecado es infracción de la ley, de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? La única forma de definir el pecado, la única forma de decir qué es pecado y qué es no pecado, es viendo si quebrantaste los primeros 5 libros de tu Biblia. No te puede decir nadie, estás en pecado o has pecado, si no figura eso como quebrantando la ley de Dios. Quizás haya gente que dice, ejemplos, me voy de esta congregación. El hermano está pecando porque se fue de esta congregación. ¿Dónde dice en la Torá que cuando te vas de una congregación estás en pecado? Ahora, el hermano o la hermana es infiel a su esposo o a su esposa. En la Torá dice que ser infiel al esposo o a la esposa está mal. Estás pecando. Vamos a profundizar en este tiempo en lo que son también los pecados de muerte y los pecados comunes. Hay pecados que son no permitidos y no perdonados. Hay pecados que son comunes. Vamos a avanzar sobre tantas cosas. Usted sabe que la cristiandad a lo largo de estos años se alejó tanto de la ley de Dios que la ignorancia ha avanzado en tal manera que no sabemos cosas tan básicas, pero tan básicas. Para eso está este ciclo, el ciclo de la Torá, 365 días con Dios. Nosotros vamos a hacer el ciclo de la Torá de un año. Hace unos siglos, Maimónides, un varón judío, creó el ciclo de la Torá actual, las porciones actuales. Y hasta el día de hoy se viene siguiendo, tanto el pueblo judío como el pueblo mesiánico vienen siguiendo el mismo ciclo de la Torá. El paréntesis que quería hacer, me fui un poco por las ramas, es el siguiente. La Torá se cumple o se cumple, creas o no en Yeshua. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia se cumplen, creas o no en Yeshua. Ahora, creas en Yeshua, te vas a salvación de tu alma. No crees, tu alma no es salva. Pero la Torá se cumple independientemente de la salvación de tu alma o no. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy en día el pueblo judío, ustedes recuerden que la nación judía recién fue creada en la década de 1950. Israel
Israel no tiene todavía un siglo. La nación de Israel todavía no tiene un siglo como nación, es una nación nueva. Pero sin embargo, el pueblo judío es dueño de casi el 90% de las riquezas de este mundo financieras. Wall Street en los Estados Unidos es prácticamente el 95% de judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque ellos ponen por obra la ley de Dios. Entonces, ¿querés tener salvación de tu alma? Cree en Yeshua como tu Salvador, como tu Mashiach, y vas a tener una bendición tremenda luego de que cierres tus ojos y partas de esta tierra. ¿Querés ser bendecido en esta tierra? Intenta con todo tu corazón agradar a Yeshua poniendo la ley de Dios en obra y vas a ser prosperado por las bendiciones de la obediencia en todas las áreas de tu vida. Es por eso que con este ciclo lo que queremos es que te vaya bien. Sabemos que todos los que están mirando creen en Yeshua. Te bendigo por la salvación de tu alma. Estoy gozoso porque tu alma va a formar parte de aquel reinado, aquel gobierno milenial y de aquel casamiento allí en el reino de los cielos. Es un gozo la salvación del alma, es un parpadeo la vida de un ser humano para Dios. Pero en esta vida, no te podés ir, no podés cerrar tus ojos, partir de esta tierra frustrado, amargado, deprimido, derrotado. No. Dios tiene grandes cosas para vos. Y las grandes cosas que tiene para vos el Señor están directamente relacionadas con el poner por obra la ley de Dios. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. La definición de santidad es muy similar a la de pecado. La palabra kadosh, santo, la palabra hebrea kadosh, santo, significa apartado de. Un santo es un apartado del pecado. Es decir, una persona santa, una persona kadosh, está apartada de quebrantar la ley de Dios. Es una persona que se esfuerza. La palabra de Dios dice, no hay uno que no peque. ¿Qué quiere decir eso? Todos en alguna manera podemos quebrantar la ley de Dios sin saberlo o quizás sabiendo, pero ha sido débil nuestra carne, como dice el apóstol Pablo. Pobre de mí, miserable de mí, que con mi mente amo a la ley de Dios, sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo sirvo al pecado. Sí, es una lucha entre la carne y el espíritu. Pero si en tu corazón está el poner por obra la ley de Dios y el arrepentirte, hacer ese teshuvá que se dice en hebreo, Señor, me arrepiento. Está tan vinculado todo en las Escrituras y es tan cíclico. La palabra teshuvá, el significado de arrepentimiento, cuando decía Juan el Bautista, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La palabra teshuvá significa dar vuelta y caminar en la dirección completamente opuesta a lo que venías haciendo. La palabra teshuvá significa reparar. Venís pecando, date vuelta y camina completamente en la dirección contraria y repara el error que cometiste. Todo tiene que ver con la ley de Dios. Todo. Es por eso, hermanos, que en este ciclo vamos a hacer una vez a la semana. Ya la semana que viene vamos a entrar profundamente en una parashá, vamos a desglosar esa parashá, vamos a ver qué nos dice el Señor, qué nos enseña el Señor, y te va a bendecir de tal manera que tu familia, tu hogar, tu negocio va a ser radicalmente bendecido. Pero no se olviden nunca de estas palabras: si pusieres por obra los estatutos, los mandamientos. Si los pusieres por obra. Bueno,
Espero que esta introducción haya sido de mucha bendición para ustedes. ¿De qué manera la voy a cerrar? En los tiempos de Jesús, para aclarar que la ley de Dios no está abolida. En el libro de los Hechos se habla del cumplimiento de la ley de Dios. En los tiempos de Jesús, luego que Jesús muere, resucita y se va a los cielos, había un conflicto entre los discípulos. Había discípulos que ellos estaban tan aferrados al cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque en aquel momento un discípulo hebreo desde niño estudiaba la ley de Dios. Esto quiere decir que un niño que hoy hace un ciclo de la Torá, el año que viene hace otro, el año que viene hace otro, llega a los 20, 25, 30 años y esa persona se convierte en una persona experimentada y entendida en los tiempos y la ley. Pero, ¿qué pasaba con los nuevos creyentes? Los creyentes nuevos que llegaban, los griegos o aquellos que abrazaban nuevamente la fe y reconocían toda la generación de aquel tiempo. A ver, recuerden que se multiplicó tremendamente el evangelio. ¿Qué hacían? Los antiguos, los que ya conocían la Torá, los judíos, tomaban a los nuevos que no conocían nada de Torá. Es como que si usted viene caminando, tenés que cumplir esto, y la Torá se convertía en un peso y una carga. Porque la Torá se aprende, es una evolución en la vida de la persona. La Torá se aprende en evolución. Entonces, miren lo que pasó. En Hechos 15:12 dice, entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre medio de los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. La palabra gentil significa goim en hebreo. ¿Sabe qué significa goim? Goim también significa sin ley. Entonces, si usted cree en Yeshua, ya deja de ser gentil, porque aquel que ya cree en él tiene la ley de Dios. Bien, dice la Escritura, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace reconocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Acá está, los discípulos antiguos o los judíos que conocían la ley de Dios los empezaban a inquietar. Ustedes están haciendo mal, esto no es así, la ley de Dios se tiene que cumplir, se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Es como que cuando vos llegás por primera vez a una iglesia te dicen, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y no lo aprendiste, no lo entendiste todavía. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, o sea, cosas básicas, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, no coman sangre. De hecho, hasta hace unos años las iglesias cristianas pentecostales enseñaban esto, no pueden comer sangre. Bien, esto es lo que se le pidió a los nuevos creyentes. No lo hagan. Y después dice algo. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, aquí les estaba diciendo, solo les vamos a decir esto a los gentiles que llegan a Dios, esto. ¿Por qué? Porque Moisés, y esta es la parte que perdió la cristiandad, porque Moisés es la Torá. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predique en todas las ciudades. O sea, porque el ciclo de la Torá, o sea, esto es la Torá, desde tiempos antiguos se enseña, entonces no se preocupen, nada más les vamos a impedir esto, que no forniquen, que no coman sangre, que no idolatren a ídolos, que no ahogado, que no coman ahogado, esto se lo vamos a prohibir. ¿Por qué? Porque a medida que ellos van a ir caminando y avanzando en esto, van a ir aprendiendo en el ciclo de la Torá, entonces ellos ya van a tener convicción de qué hacer y qué no hacer a medida que van aprendiendo.
Pero el cristiano, ¿qué hizo? ¡Tac! Sacó esto y dijo, la ley no va. Es por eso que hoy en día tenemos cristianos, creyentes, pastores, de todo. Toda la cristiandad vive más maldiciones que bendiciones. ¿Por qué? Por haberse alejado de la ley de Dios. Es por eso que en este tiempo te vamos a trasladar hacia el cumplimiento de la ley y hacia las promesas de Dios en tu vida. Creemos que Jesús es Dios, creemos que Jesús es Salvador, creemos en su misericordia y creemos en la gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido que nosotros tenemos de volver a estar bien delante de los ojos de Dios. La gracia es lo que nos permite el Señor, que nosotros cuando pecamos podemos decir, Señor, me arrepiento, voy a reparar esto, y esa es la gracia de Dios. Ven, hijo, nuevamente te recibo. La gracia de Dios no significa peco deliberadamente, total ya soy salvo. La semana que viene a la misma hora vamos a entrar en profundidad para que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Vamos a adorar, vamos a hacer una adoración y vamos a hacer una oración luego. Amén. Damos gracias a Dios por traernos, digamos, esta introducción que han sido palabras que a nosotros nos sirven, ¿sí? ¿Por qué nos sirven? Porque, como decía el pastor, hablaba de la instrucción de la Torá, que es una instrucción de vida. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Amén, Señor. Gracias, Padre. Señor, te bendecimos en esta noche, Dios de gloria. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra, porque tu ley, Señor, es vida, mi Dios. Te damos las gracias, Padre amado, porque nos has convocado a este lugar, mi Dios, para aprender de ti, mi Señor. Mira, Padre, quizás hoy haya sido una novedad para muchos de nosotros el escuchar, Señor, esta palabra. Señor, ¿cuánto tiempo se ha alejado de ti, mi Dios, tu pueblo? Mira, la palabra de Dios dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se volviere de sus malos pasos, ¿qué no es los malos pasos más que quebrantar la ley de Dios? Yo sanaré su tierra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos sanes. Y aquí una hermosa revelación: Dios creó al hombre de la tierra. Eso quiere decir que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios sana todo lo que hay en ti.
Señor, te agradecemos por esta palabra. Bendigo, Señor, a los hermanos que están conectados, Padre amado, a Daniela, a Pablo, a Marga, a Arelis, a Vanessa, mi Dios. Señor, bendigo, Padre amado, a Sergio, a Pablo, a Osmar, a Natalia, Señor, a Leticia, a Fiorella, mi Dios, a Dolores, Padre amado, a Diego. Los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua, mi Dios. Y te pido, Padre de gloria, que esta semana comiences a hacer cosas sobrenaturales en su vida. ¿Saben por qué? Porque Yeshua era la ley de Dios viviente. Yeshua ponía por obra la ley de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Yeshua, antes de ser lleno del Espíritu de Dios, antes de ser lleno de la Ruach de Elohim, no hizo un solo milagro. Eso quiere decir que aprendés la ley de Dios, pones por obra la ley de Dios, y luego el Espíritu de Dios, cuando estás en orden, llega sobre tu vida y cosas sobrenaturales pasan. Si Yeshua no hubiese estado en santidad, si Yeshua no hubiese puesto por obra la ley de Dios, la Ruach no hubiese descendido sobre él, el Espíritu de Dios no hubiese descendido sobre él. Es por eso que este es el primer paso para una gran transformación en tu vida. Es por eso que este es el primer paso para que Dios abra puertas sobrenaturales, porque la Escritura dice que al final de los tiempos habrá un remanente santo de Dios, el cual todo el mundo irá detrás de él. Y la Escritura dice, el original tomarán del manto a un hebreo, a un cruzado, a alguien que cree en la ley de Dios, y le dirán, queremos ir contigo, porque sabemos que Dios está contigo. Señor, bendigo la vida de cada uno de ellos, mi Señor. Y te pido, Padre amado, que esta semana, hasta el próximo encuentro, comiences a hacer milagros sobrenaturales sobre su vida. Estamos preparando, mi Dios, reyes y sacerdotes, mi Dios. Estamos preparando en este lugar, Señor, personas que van a ser cabeza y no cola en todas las áreas de su vida. Estamos preparando, mi Dios, gente, Señor, va a poner sus manos sobre lo que pongan, eso va a ser bendecido. Estamos formando, mi Dios, hombres y mujeres de reino en este lugar. Bendigo, mi Dios, a cada uno de ellos, y yo sé que cada uno tiene una petición en el corazón. ¿Quién no la tiene, Padre? Hasta yo la tengo, mi Señor. Te pido, Padre amado, que tomes esa petición y tú comiences, Señor, a hacer florecer, Señor, esa petición, mi Dios. Que comiences a cumplir, Señor, haz que tus ángeles tomen esas peticiones y suban por la escalera en el nombre de Yeshua. Él es la escalera, y descienden con respuestas pronto, mi Dios. Bendice a cada uno de ellos, mi Dios. Gracias, Señor. Aquí estoy viendo, Arelis, viene un tiempo en tu vida, el cual estabas esperando hace mucho. Dice el Señor, creíste que lo perdías, Arelis. Pero he llegado yo como el Santo, el Poderoso. Fue necesario que Lázaro muera para que se vea el milagro en él. Fue necesario, Arelis, que pasen tantas cosas en tu vida. Tantas cosas. Porque hoy en día vos no podés decir yo me levanto. Y ahí es donde el milagro se va a cumplir. Él te levanta. Él te levanta. Él abre puertas que nadie puede abrir. Señor, te pido por Marga, mi Dios. Señor, mira, Padre amado, yo sé que tú tienes dirección. Dirección, mi Dios. Yo sé que tú tienes dirección en la vida de ella. Padre, yo te pido que comiences a direccionar todo allí, mi Dios. Que ella no camine de un lado hacia otro, sino que sea una sola la meta y una sola la senda, mi Dios. Mujer, no va a acabar tu vida, dice el Señor, sin que veas con tus ojos el fruto de tu petición. Bendigo, mi Dios, a cada uno de ellos. Te agradezco, Padre amado, por la vida de cada uno de ellos. Te agradezco, Padre amado, porque en un tiempo muchos de ellos creían que ya todo había acabado. En un tiempo, mi Dios, muchos de ellos creían, mi Señor, que no había solución a muchas cosas de su vida. Padre, yo sé, Señor, que muchos de ellos están escuchando y las peticiones, Señor, miren, dice el Señor,
Hay corazones que laten y laten y laten fuerte. Soy yo, dice el Señor. Soy yo que voy a hacer ese milagro. Diego, va a abrir la puerta el Señor. Esa que venís golpeando hace mucho tiempo. Dios va a abrir esa puerta. Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor, porque eres tan grande, mi Señor, tan grande, mi Dios. Hay respuestas en camino. Cierren sus ojos en la noche y sueñen, dice el Señor. Si hay algo que en este ministerio, en Ministerio Cerca del Cielo, acontece, miles de testimonios de Dios que hablan sueños. Y eso es lo que acontece cuando baja desde la cabeza a los pies lo que Dios deposita en un ministerio. Van a comenzar a soñar, dice el Señor. Soy yo. Préstenme atención en esos sueños. Los bendigo a todos, mi Dios, a todos los que están conectados en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por este momento. Y qué bueno que de lo que hoy se habló de la introducción, ¿no? De lo que va a ser el ciclo de la instrucción, el ciclo de la Torá. Y yo pensaba, cuando Jesús llegó a los discípulos, comenzó un nuevo ciclo para cada uno de ellos. Un ciclo que cambió sus vidas, y no solamente su vida, sino cambió la historia. Dejaron una huella. Y qué bueno, qué importante que hoy podamos comenzar nosotros un ciclo. Y qué bueno que podamos decir, Señor, Jesús, Yeshua, hoy comenzamos un ciclo contigo. Hoy empezamos a llevar tu yugo, que es ligera y libera nuestra carga, ¿no? Que es bueno eso para nosotros. Así que... Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Prendan todos allí el volumen, prendan todos los auriculares. Nos vamos a saludar. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima reunión. No deje de asistir, porque Dios va a hacer cosas tremendas en sus vidas. Shalom. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima reunión. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom.